Dios le bendiga y bienvenidos una vez más a la clase de Marcos, nuestra clase número 7 para los alumnos de la Escuela Bíblica Esdras. El día de hoy estaremos compartiendo los capítulos 7 y el capítulo 8. Para dar inicio a este capítulo 7 me gustaría recordar un poco la historia que hemos visto en la clase anterior, en el capítulo 6, un capítulo extenso que sin embargo no era tan complicado. Inicia el capítulo 6 con la historia donde Jesús es rechazado por los de la propia tierra. Luego vemos también la historia de cómo Jesús envía a los 12 discípulos no para hacer otra cosa, sino a continuar este ministerio que él estaba llevando. El trabajo de los discípulos no es realizar una cosa nueva, sino continuar con el mismo ministerio, con la misma enseñanza y las mismas actividades que el maestro estaba realizando. Otra historia importante que encontramos es acerca de la muerte de Juan el Bautista. Y una historia muy famosa que aparece en el capítulo 6 es acerca de la alimentación de los 5.000, un milagro que aparece en los 4 evangelios. A pesar de estos milagros que Jesús realizaba, los discípulos seguían sin entender, seguían sin conocer quién es Jesús. Y es por eso que también vemos al final de la historia Jesús caminando sobre el agua y los discípulos sin poder reconocer a Jesús, confundiéndolo con el fantasma. Es muy importante destacar que en un principio inicia la historia siendo rechazado Jesús en su propia tierra y al final del capítulo 6 Jesús en Genezaret está siendo aceptado y seguido por la gran multitud. Como ya hemos mencionado, otro punto importante que nos quiere enfatizar Marcos es que los discípulos, habiendo estado con Jesús, habiendo recibido las explicaciones de Jesús acerca de las enseñanzas, seguían sin poder entender quién es realmente Jesús. En el capítulo 7, al capítulo que vamos a ver el día de hoy, inicia con la historia de la confrontación de Jesús con los escribas que venían de Jerusalén. Estos escribas no es la primera vez que se acercan, sino también lo hemos visto ya en el capítulo 3, verso 22, donde pone la duda del milagro que realizaba Jesús. O sea, cuando Jesús echaba fuera demonio, ellos decían que lo hacían con la ayuda, con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. A continuación de esta historia podemos ver la historia de la mujer que tenía a su hija endemoniada, la mujer griega, que también Marcos enfatiza diciendo que era una mujer sirofenicia. Y finalmente, desde los versículos 31 al versículo 37, vemos a Jesús sanando a un sordo tartamudo. Estas historias es muy interesante verlo en el contexto, porque si no, terminamos solamente conociendo estas historias, sabiendo que el capítulo 7 nos habla de estas historias, pero no llegamos a entender cuál es la intención que Jesús quiere transmitir a través de Marco al lector de este evangelio. En el capítulo 8 continuamos con otro milagro más que es muy famoso de la alimentación, pero en este caso es la alimentación de 4.000, donde seguido de este milagro, muchos fariseos y escribas se acercan nuevamente a Jesús, pidiéndole aún más señales para que él demuestre quién realmente decía ser. A pesar de que Jesús se apartaba con los discípulos a enseñarles y explicarles las parábolas que él estaba enseñando, que estaba mostrando, seguían sin entender. ¿Cómo lo podemos saber? Seguimos leyendo los versículos 14 al 21 del capítulo 8 de Marcos y vamos a ver que Jesús habla de la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, pero sin embargo los discípulos no tenían idea de lo que Jesús estaba hablando. Finalmente, para terminar, no el capítulo, sino el primer libro de este Evangelio de Marcos, entre paréntesis, recordamos que cuando iniciamos el Evangelio de Marcos, mencionamos que este Evangelio se puede dividir en 3 grandes partes. La primera era la actividad de Jesús en Galilea, segunda era la actividad de Jesús en transición de Galilea a Jerusalén y la tercera era la actividad de Jesús, el ministerio de Jesús en Jerusalén. Para poder terminar este primer libro, nosotros encontramos un milagro, que es un milagro de la sanidad de un ciego, que es muy
particular la manera en la cual Jesús actúa para sanar a este ciego. Nosotros podemos tener una duda de por qué Jesús actuará de esta manera, pero si nosotros entendemos este milagro en el contexto, esto nos puede resultar un poco más entendible del por qué Jesús está realizando estas actividades. De esta manera, terminamos el primer libro del Evangelio de Marcos, para que ya Jesús inicie su ministerio no en Galilea, no solamente alrededor de Galilea, sino pasando a diferentes lugares relacionados con los gentiles para poder finalmente llegar a su ministerio en Jerusalén. Así como lo hemos venido haciendo en las clases anteriores, el día de hoy también vamos a leer versículo por versículo estos dos capítulos para poder seguir dibujando esta línea de la historia de Marcos para que al fin podamos entender un poquito mejor cuál es la intención que el autor quiere transmitir y que de esta manera podamos aplicar esta palabra en nuestra vida real de una manera más correcta. Mencionamos que la primera historia transcurre desde los versos 1 al verso 23 y es la controversia que tiene Jesús con los escribas que llegan de Jerusalén. Si nosotros quisiéramos subdividir esta primera parte, lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos hacer dos subdivisiones. La primera sería del verso 1 al verso 13 y la segunda sería del verso 14 al verso 23. Esta primera subdivisión, a su vez, se divide en dos partes. La primera es los enemigos presentando el problema a Jesús, de los versículos 1 al versículo 5, y Jesús respondiendo a este problema que traen los enemigos, del verso 6 al verso 13. Luego, en la segunda subdivisión, que pertenece al versículo 14 al versículo 23, podemos ver que Jesús enseña una parábola a la multitud, seguido de los versículos 17 al 23, donde Jesús enseña a sus discípulos acerca de esta parábola. La enseñanza que Jesús quiere transmitir a estas personas es clara. La primera enseñanza que podemos encontrar en estos versículos, que pertenecería a la primera subdivisión, es el problema de la ley que se transmitía de una manera oral. Y el segundo es la nueva enseñanza acerca del rito, del ritual de la purificación y especialmente en relación a los alimentos. En estos versículos podemos encontrar que la tensión entre Jesús y los fariseos sigue aumentando. Vamos a leer estos versículos del capítulo 7. Dice en el versículo 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ya hemos mencionado que estos escribas no es la primera vez que aparece en escena, sino estos son los que habían aparecido en el capítulo 3, versículo 22, cuando la familia de Jesús, María, sus hermanos y sus hermanas, se habían acercado a él para ver si realmente estaba loco. También, como mencionamos, estos escribas eran los que decían que Jesús estaba endemoniado y que por el poder de Beelzebú realizaba las cosas que él realizaba. Sigue diciendo en el verso 2, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. La razón por la cual estos fariseos, estos escribas, estaban condenando a los discípulos era porque ellos no estaban cumpliendo el rito de la purificación, o sea, el lavarse la mano. Y luego en los siguientes versículos, ellos presentan de qué manera, con qué corazón, de qué manera tan estricta ellos cumplían con estos mandamientos. Veamos los versos 3 y 4. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, presten atención a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. De esta manera ellos cumplían
con la tradición de los ancianos. Verso 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Si nosotros recordamos la ley del Antiguo Testamento, el rito de la purificación no era tan amplio, no era para todos, sino está muy relacionado con el sacrificio que se realizaba delante de Dios. O sea, los sacerdotes cuando iban a entregar un sacrificio, ellos tenían que practicar este rito, este ritual de la purificación. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 30 y Éxodo capítulo 40. Si nosotros vemos la vida de los fariseos, ellos habían traído esta ley que Dios le había dado, lo habían aceptado y lo habían expandido de tal manera para que esto no solamente quedara en la vida de los sacerdotes, sino sea algo común en toda la vida de los fariseos, o sea, en su diario vivir. Este hecho, no sé si podemos decir que está tan mal. Quizás era algo que ellos en un principio habían realizado para poder guardar esta ley de Dios de una manera más estricta. Pero ¿dónde está el problema? En los siguientes versículos nosotros vamos a encontrar el problema de la vida de los fariseos. Vamos a continuar leyendo el verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? No era raro ver que estos fariseos y escribas presentaran el problema que ellos tenían, la inconformidad que ellos tenían de los discípulos de Jesús a Jesús. Porque comúnmente el maestro era responsable de las actividades, de los actos que los discípulos realizaban. Y si nosotros recordamos capítulos anteriores de Marcos, también vemos cómo habían puesto en duda y también habían presentado esta inquietud, esta inconformidad acerca del ayuno que los discípulos no estaban realizando. Continuamos con el verso 6. Respondiendo él, les dijo. Jesús responde a esta duda de los fariseos de la siguiente manera: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús, ante esta inconformidad, entre este problema que presenta de los discípulos a Jesús, le responde citando el Antiguo Testamento, el pasaje de Isaías capítulo 29. De esta manera da a luz cuál es la verdadera razón por la cual ellos estaban en ese lugar y cuál era la verdadera vida que estos fariseos y escribas estaban viviendo, a pesar de que ellos decían que guardaban los mandamientos. Continuamos los siguientes versos. En el verso 8 dice lo siguiente: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Pero decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí el tema es claro. El problema no era que ellos estaban guardando la tradición de los ancianos, esa tradición que en un principio quizás haya sido con un fin positivo. El problema era que ellos se estaban basando tanto en las tradiciones que llegaban a un punto que se alejaban de los mandamientos. Y es muy interesante ver que Marcos aquí narra que Jesús cita Isaías capítulo 29. ¿Cuál es el contexto del capítulo 29? Está hablando de un pueblo que vivía en medio del pecado, pero que su vida externa, su vida de religiosidad o de ritualismo seguía continuando. En otras palabras, estos fariseos estaban adorando a Dios, estaban sirviendo a Dios, estaban guardando sus leyes, pero sin embargo, su vida real no tenía ninguna relación con Jesús. ¿Recuerdan, hermanos, cuando
compartimos al taller de la meditación bíblica, los hermanos que han estado presentes y los hermanos que no han estado presentes, les invitamos a participar en este taller. Nosotros citamos mucho el pasaje del capítulo 1 de Isaías, del verso 10 en adelante. Y en ese lugar encontramos que el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, ofrecía holocaustos a Dios, todas las fiestas solemnes, todas las lunas nuevas, o sea, todo lo que Dios estaba mandando, ellos lo realizaban. Pero Dios le dice que esas ofrendas, esos sacrificios no eran gratos para él, que estaba hastiado, estaba cansado de esas ofrendas. Y luego le dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Y uno puede leer ese pasaje y decirse, ¿no? Es que en realidad Dios estaba pidiendo los sacrificios, los holocaustos. Pero cuando Israel estaba entregando estos sacrificios y holocaustos, Dios le dice, ¿quién demanda esto de vosotros? Y agrega, llena de sangre están vuestras manos. O sea, el pueblo de Israel estaba viviendo como ellos querían, estaban viviendo en medio del pecado, sin embargo, guardaban las maneras externas, las formas externas del ritualismo que Dios había pedido para el pueblo de Israel. Entonces, en otra palabra, sin entender que este sacrificio, holocausto, las fiestas solemnes, era para recordar la relación con Dios y vivir de una manera digna de ser su pueblo, ellos vivían en medio del pecado y habían quedado con las actividades, con el formalismo, y eso no agradaba a Dios. Y Jesús en este capítulo 7 de Marcos vuelve a enfatizar en ese punto. No había una diferencia entre ese pueblo de Israel del Antiguo Testamento en la época de Isaías con estos fariseos que ahora se estaban presentando delante de Jesús con esta queja, con este problema acerca de los discípulos de Jesús, que ellos no se estaban lavando la mano. Ahora vamos a ver la respuesta que Jesús le da a estos fariseos y a estos escribas para sellar la idea que él quiere transmitir, porque esto es muy importante, porque a través de esta respuesta ya va a cruzar una línea que ya no va a poder volver atrás, porque la tensión de Jesús contra los fariseos y los escribas iba de una manera progresiva, iba creciendo y iba siendo más fuerte aún más y más. Volvemos a leer el verso 8 y el verso 9. Dice lo siguiente: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Vemos que desde el verso 8 hace una diferencia entre los mandamientos de Dios y la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, no era este ritual del lavamiento de las manos que ellos estaban practicando solamente, sino había otras costumbres, otros mandamientos que eran dados primeramente a los sacerdotes y a la ley de la purificación, lo habían generalizado para todo su pueblo. Pero, si nosotros vemos el verso 9, dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Recuerden, en el verso 8 se habla de los mandamientos de Dios y la tradición de los hombres, la tradición de los ancianos que ellos estaban cumpliendo. En el verso 9 Jesús está diciendo, ellos, los fariseos y los escribas, estaban abandonando, estaban invalidando, estaban quitándole valor a los mandamientos de Dios con la finalidad de cumplir esta tradición de las personas, de los ancianos, de los hombres. ¿Dónde está esta gran diferencia? Los mandamientos de Dios, el núcleo es Dios, nace de Dios. Sin embargo, esta tradición de los hombres es un mensaje recibido de Dios que ellos lo interpretan, lo analizan y lo hacen una costumbre, una tradición. ¿Cuál debería ser de más valor, más importancia? Es tonto preguntar, ¿no? El mandamiento de Dios tiene que estar sobre la tradición de los hombres. Pero ¿qué hacían ellos? Utilizaban la tradición de los hombres. ¿Para qué? Para invalidar los mandamientos de Dios. ¿Con qué finalidad? Para tener un mayor provecho de ellos mismos. O sea, para buscar algo que les favorecía más a ellos, ellos inventaban y aplicaban, interpretaban los mandamientos de Dios según a su conveniencia.
Habiendo mencionado esto en los versículos 8 y 9, Jesús, ¿qué va a hacer? Va a dar un ejemplo claro de un mandamiento que estaba siendo distorsionado para su propio beneficio. Vamos a leer los versos 10 en adelante. Dice así: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. En realidad aquí Jesús está mencionando a dos leyes. La primera es la ley que aparece en los 10 mandamientos de honrar al padre y a madre. Y otra ley que aparece en el capítulo 21 de Éxodo, versículo 17, que se refería a que todo aquel que maldiga al padre o a la madre iba a ser castigado con la muerte. Debería ser castigado con la muerte. Esta era la ley de Dios que Dios había entregado al pueblo de Israel. Pero sin embargo, ¿qué habían hecho ellos con la tradición de los hombres? Verso 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Habiendo Jesús mencionado acerca de que ellos estaban poniendo la tradición de los hombres, la tradición de los ancianos sobre los mandamientos de Dios, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de buscar su beneficio. Jesús menciona un ejemplo muy específico y es acerca del corbán. ¿Qué es el corbán? Como aquí bien lo hemos leído en el versículo 11, era algo entregado a Dios, ofrecido a Dios, o sea, ya no le pertenecía a ellos. Era algo que ya había sido entregado a Dios. Entonces, a pesar de que ellos, como fariseos y escribas, como pueblo judío, tenían la responsabilidad de mantener al padre, a la madre, honrar a ellos, no maldecir a ellos, tenían que sustentar de ellos también, tenían que buscar un motivo o una excusa para poder dejarlo de hacer sin quebrantar la ley. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron este mandamiento y buscaron una manera de aplicar a su conveniencia. Y eso fue lo que es el corbán. Es entregado a Dios, entonces ya no pertenece a ellos, entonces no tiene la responsabilidad de utilizar ese bien para suplir y mantener al padre y a la madre. Pero ¿qué sucede? Mientras tanto, ellos gozaban de esos bienes, no dejaban de gozar de esos bienes. Entonces, para Jesús, esto era una excusa más que ellos realizaban para evadir ese mandamiento de Dios por medio de una tradición de los hombres. Como hemos leído también en el verso 13, la última parte, no solamente era el tema del corbán, el tema del corbán era un ejemplo de una vida dualista que ellos estaban viviendo, que decían una cosa y hacían otra cosa, porque aquí también es claro, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Esta era la vida que los fariseos y los escribas estaban viviendo. Verso 14, llamando así a toda multitud, le dijo, oídme todo y entended. Preste mucha atención, este tema de oír y entender es algo que estamos viendo de capítulos atrás, porque mencionamos que habían personas que tenían oído, pero no podían entender, o sea, estaban oyendo, pero no entendían. Aquí la intención de Jesús no solamente es para que ellos oigan, sino que ellos oigan y entiendan lo que Jesús está diciendo. No solamente el lenguaje, sino la intención por la cual Jesús está hablando y está mencionando estos puntos. Otra vez el verso 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Recuerdan de las subdivisiones, ¿no? La primera subdivisión era del verso 1 al verso 13, donde los escribas y los fariseos presentan su desacuerdo, su inquietud, su problema a Jesús. Jesús le responde a este problema, a esta duda que ellos traen. Y en el verso 14 inicia la segunda subdivisión, que es la enseñanza de Jesús a la multitud. Vamos a ver que primero Jesús enseña a la multitud y verso más adelante Jesús explica esta enseñanza a los discípulos de una manera
privada, porque estos discípulos, igual que la multitud, seguía sin entender cuál es el propósito de Jesús al permitir esta enseñanza. Entonces, como estamos leyendo, verso 14, Jesús dice, oídme todos y entended. 15, verso 15, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta enseñanza que Jesús está dando a la multitud en general es una enseñanza un poco impactante. Seguramente las personas que estaban oyendo esta enseñanza se asombraron de oír lo que estaba oyendo. Es interesante también descubrir que quienes habían traído esta inquietud, esta duda, eran los fariseos y los escribas. Pero Jesús, cuando responde a esto y tiene que dar una enseñanza, no lo hace a los fariseos y los escribas, sino a la multitud. ¿Y por qué seguramente ellos se habían asombrado de oír lo que estaban oyendo? Porque la respuesta que Jesús estaba dando a estas personas, a esta multitud, era una enseñanza revolucionaria. ¿En qué sentido esta enseñanza era revolucionaria? En que Jesús parece estar contradiciendo con todo acto de purificación que el Antiguo Testamento enseñaba, también relacionado con los alimentos. Y esto lo podemos encontrar en Levítico capítulo 11 y también en el capítulo 17 del mismo libro Levítico, versos 10 al 16. Y esto era tan así que aún los discípulos seguían sin poder entender acerca de esta enseñanza que Jesús quería transmitir. Vamos a continuar leyendo el verso 17 en adelante. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Si vemos a estos discípulos que están volviendo a preguntar, era porque ellos tampoco habían logrado entender cuál era la intención de Jesús al enseñar estas parábolas. Debemos tener en cuenta que estas actitudes de los discípulos es punto clave para poder entender este primer capítulo del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Estos discípulos seguían sin poder entender, y esto no era algo nuevo, sino había sucedido en el capítulo 6 a través de la alimentación de los 5,000. Después de haber visto esa alimentación, ellos no entendían cuál era la enseñanza que Jesús quería transmitir. Ahora vemos que Jesús está enseñando en este capítulo 7 a través de parábolas y los discípulos siguen sin entender. Más adelante, en uno de los capítulos que vamos a ver el día de hoy, en el capítulo 8, donde aparece la historia de la alimentación de 4,000, estos discípulos siguen sin entender cuál es el propósito o cuál es el mensaje que Jesús quiere transmitir. Y esto va a ser una razón por la cual Jesús tiene que regañar a los discípulos y tiene que volver a comenzar un nuevo proceso de educación durante el segundo libro del Evangelio de Marcos. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola que habían escuchado. Él le dijo, ¿también estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en hombre no le puede contaminar? Jesús está diciendo que ninguna cosa que viene de afuera contamina al hombre, porque no entra en su corazón. La razón por la cual estos alimentos o las cosas externas que entran no puede contaminar es porque no entra en el corazón. Dice en el 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. En otras palabras, todo lo que come tiene que salir. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Este tema es un tema tan difícil de entender, tan revolucionario, que aún los discípulos tienen que pasar un largo proceso para poder aceptar y comprender este mensaje. Marcos es claro en cuanto a la expresión de Jesús en explicarles que ningún alimento de por sí es inmundo, que todo es puro. ¿Por qué? Porque todo lo que entra tiene que salir, no contamina el corazón. Y este es un tema muy importante para los discípulos de Jesús, para Pablo, por ejemplo, en el capítulo 14 de Romanos, cuando tiene que definir un tema relacionado
a estos alimentos. En el caso del concilio, en el capítulo 15 de Hechos, también esta enseñanza de Jesús quizás haya sido un punto clave para tomar las decisiones que se hayan tomado. Y aún así, si nosotros vemos en la vida de Pedro, también para Pedro era muy difícil de aceptar lo inmundo y lo puro en cuanto al alimento. Y es por eso que cuando vemos en el capítulo 10, en relación de los judíos y los gentiles, que él tenía que ir a predicar a Cornelio, primero él se resiste ante esta verdad. Bien, volvemos a la Biblia y seguimos leyendo el versículo 20. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por supuesto que el versículo 20 en adelante, donde habla de todos estos puntos desagradables, no está hablando del hombre que conoce a Dios y vive una relación con Dios, sino está hablando de este hombre que no tiene ninguna relación con Dios y resiste esta invitación a pertenecer en el reino de Dios. En otra palabra, este hombre se está refiriendo al hombre que no pertenece al reino de Dios. Y todo lo que sale de ese hombre que no pertenece al reino de Dios es lo que realmente contamina al hombre. Finalmente vemos el verso 24 donde dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Vemos que mientras la tensión de Jesús con los fariseos y los escribas va creciendo, también la fama de Jesús va creciendo y cada vez más seguidores que aún él queriéndose esconder o pasar un tiempo a solas en silencio y descanso, esto era meramente imposible. Si nosotros resumimos esta primera parte del versículo 1 al versículo 24 de este capítulo 7, la controversia de Jesús y los fariseos y los escribas que habían venido de Jerusalén era acerca del rito de la purificación o de los mandamientos de Dios versus en contra de la tradición de los ancianos. Vemos que estos fariseos y los escribas estaban guardando muy bien esta tradición de los ancianos, a tal punto de que si ellos no se lavaban las manos, ni siquiera comían pan. Ellos cuando iban al mercado y tenían que regresar, y ellos tenían que pasar todo un ritual, un rito de purificación para poder alimentarse. Y esto no nacía de la nada, nacía de los mandamientos de Dios. ¿Dónde está el problema? Que esto se amplió tanto, que tuvo tanto valor que llegó a sobrepasar los valores de los mandamientos de Dios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de buscar sus propios beneficios. Y Jesús vimos que menciona un ejemplo específico, que es el tema del Corbán, donde dice que estos fariseos, para no honrar a su padre y a su madre, ellos decían Corbán. Es ofrecido a Dios, es entregado a Dios. De esta manera, gozando de esa cosa material que ellos tenían, no tenían la responsabilidad de honrar a su padre y a su madre. De esta manera, ellos estaban quebrantando la ley que Dios había dado a través de los 10 mandamientos y a través de la ley en donde decía que aquel que maldeciere a padre o a madre tenía que ser muerto. Habiendo enseñado esto, nos narra una historia de un milagro de Jesús echando fuera demonios, pero la persona que se presenta con este problema era una mujer griega y Marcos agrega que era Sirofenicia. O sea, el énfasis que Marcos está haciendo es acerca de esta mujer que no tenía quizás ni siquiera el derecho de presentarse delante de Jesús. Esta historia va a ser narrada desde los versículos 24 hasta el verso 30.
Vamos a continuar con la lectura. Ya hemos leído el 24, pero vamos a volver a leer. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Como muchas veces sucede en el libro de Marcos, hay un movimiento geográfico para iniciar una nueva historia. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Muchos hermanos que ya conocen esta historia, seguramente alguna vez le han sorprendido la actitud fría, la actitud negativa de Jesús con esta mujer, llegándola a insultar, ¿no? Pero vamos a ver cuál es también la intención de que Jesús muestra en este párrafo, en esta historia, en relación a la extensa historia que hemos leído del verso 1 al verso 23 acerca de estos fariseos que se presentan de una manera agresiva tal vez, de una manera orgullosa, soberbia, diciendo que ellos estaban guardando la tradición de los ancianos y que los discípulos no estaban ni siquiera cumpliendo esa ley. Esta mujer aparece con un problema en el verso 25 y vemos que ese problema era que su hija tenía al espíritu inmundo y escuchó acerca de Jesús que había llegado a la región de Tiro, y con esto vemos que es una característica del tercer capítulo del primer libro de Marcos. Recuerdan que el primer libro hablaba acerca de Jesús obrando en la región de Galilea, pero había subdivisiones, ¿verdad? El ministerio temprano de Jesús en Galilea, el ministerio tardío de Jesús en Galilea y el ministerio alrededor de la región de Galilea, y es donde nosotros ahora estamos. Jesús en la región alrededor de Galilea llega a Tiro y se encuentra con esta mujer. Como ya había mencionado en el versículo 26, dice que la mujer era griega y Ciro-Fenicia de nación. Marcos está haciendo un énfasis, está diciendo esta mujer es gentil. Pero vemos que esta mujer, a diferencia de los fariseos y los escribas, llega con una actitud diferente. Porque en el verso 25 ya habíamos leído, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y no solamente se postró, sino que dice que le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Verso 27, Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlos a los perrillos. O sea, cuando esta mujer viene con una actitud totalmente diferente a los fariseos y los escribas que hemos visto en los primeros versículos del capítulo 7, ella viene de una manera muy humilde, ella se postra, le ruega, pero sin embargo Jesús le responde de una manera muy fría. Dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Jesús está insultando a esta mujer, comparando con los perros. Pero es muy interesante ver también que esto no lo hace porque Jesús no tenía un interés en los gentiles, en la salvación de los gentiles. ¿Por qué? Cuando vimos en la región de los Gadarenos, en el capítulo 5 de Marcos, Jesús echa fuera demonios de un hombre que vivía en medio de los sepulcros porque había una legión, había un ejército de demonios en su vida. O sea, queda descartado que la razón de que ella había sido una mujer gentil sea la razón por la cual Jesús le contesta de esta manera. Es más, si nosotros estamos viendo en el contexto del libro de Marcos, en la historia del libro de Marcos, el enfoque está en que Jesús está incluyendo a los gentiles para su salvación, no está excluyendo a los gentiles para su salvación. Y es por eso que tenemos que llegar a la conclusión de que lo que Jesús está diciendo no era lo que Jesús realmente estaba pensando de esta mujer, como a simple vista parece, sino Jesús está utilizando este medio, estas preguntas, ¿para qué? Para que ella por su cuenta pueda llegar a la conclusión de un entendimiento correcto del plan de la salvación que Jesús viene a realizar a través de su vida ministerial. Recordemos quién es esta mujer. Era una mujer
Marcos menciona que era una mujer griega, menciona que es una mujer sirofenicia, además tenía una hija que estaba endemoniada. O sea, el hecho de que ella se esté presentando delante de Jesús y Jesús estar entablando una plática con ella, ya es algo ilógico para la cultura de aquel momento. Era algo que no podía suceder. Entonces, si nosotros vemos a Jesús hablando con esta mujer, es para poder llegar a una conclusión. Es decir, que Jesús tenía un propósito a la cual quería llegar con este diálogo. Leamos una vez más lo que Jesús le dice a esta mujer en relación a la petición que hace. Verso 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta es una expresión que nosotros podemos ver solamente en el Evangelio de Marcos, porque en el libro de Mateo lo expresa de una manera diferente en el capítulo 15, verso 24, mencionando que Jesús había sido enviado a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto no es extraño porque Jesús está mencionando una verdad teológica que había sido presentado no solamente en la época de Jesús, sino aún mucho más antes, desde Abraham. Porque cuando Dios llama a Abraham, Dios quiere entregarle esta bendición a Abraham, a su nación, y que a través de Israel todas las naciones, el pueblo gentil, pueda regresar a Dios. Y es por eso, cumpliendo ese propósito de la misión, de esta prioridad de la misión, Jesús había venido a compartir. O sea, Él había iniciado a compartir estas buenas nuevas, primeramente con el pueblo judío. Continuamos leyendo el siguiente verso. El verso 28 dice: respondió ella y se dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Vean la respuesta de esta mujer ante esta expresión insultante quizás de Jesús. Verso 28 nuevamente. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Un tema importante que tenemos que encontrar aquí es que Jesús se refiere al pan nuevamente en el verso 27, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Sigue continuando con el tema del pan. ¿Recuerdan lo que mencionamos cada vez que se mencionaba el tema del pan? Por ejemplo, en el capítulo 6, no solamente está hablando de ese pan, ese maná para saciar físicamente, sino ese pan tenía una perspectiva mesiánica. Jesús siendo el maná para saciar el espíritu de estas personas. Y otro punto es ver cómo esta mujer llama a Jesús. Le dice en el verso 28, sí, Señor. Llama a Jesús como el Señor. Y luego parece un poco atrevida, ¿no? Pero se atreve a mencionar a Jesús: sí, tú tienes razón, pero yo tengo otra postura. ¿Y cuál es esa postura? Que Jesús tenía razón en que se debe alimentar a los hijos primero, pero no quedaba exento de que ellas podían, como perrillos, ella tomando esa afirmación de Jesús, gozar de ese privilegio de alimentarse por lo menos de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Ella entonces, sin llegar a negar lo que Jesús estaba diciéndole: Señor, yo quiero gozar de ese privilegio que cae de la mesa de los hijos. Esto nos hace ver una gran diferencia entre la actitud de los discípulos con esta mujer, porque en el capítulo 6 los discípulos habían experimentado la alimentación de los 5,000. Ellos se habían saciado con abundancia de pan, pero sin embargo no habían logrado entender, no habían alcanzado a entender cuál es el propósito de Jesús, la enseñanza que Jesús venía a traer. Pero esta mujer, sin encontrar una abundancia, refiriéndose a las migajas del pan que cae de la mesa del amo, de los hijos, presenta el deseo de participar en ese pan.
y esta actitud de la mujer lleva a Jesús a declarar algo muy importante. Ya lo leímos, pero volvemos a leer. Verso 29. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y este versículo 29 nos hace pensar nuevamente acerca de esta actitud de la mujer, porque muchas veces cuando leemos y escuchamos enseñanzas acerca de este pasaje, decimos que tenemos que insistir a Dios. Pero no es la insistencia de la mujer, sino el entendimiento que esta mujer traía acerca de esta participación mesiánica, de esta obra que Jesús venía a realizar. Leemos el verso 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, así como Jesús mencionó en el verso 29, y a la hija acostada en la cama. De esta manera termina la segunda historia de este capítulo 7. Primera historia del verso 1 al verso 23, la historia de Jesús contra los fariseos y los escribas. La segunda historia nos habla de la mujer sirofenicia, la mujer griega que hace una confesión correcta, una postura correcta a diferencia de los fariseos. Los discípulos seguían sin entender. La tercera historia que nosotros podemos encontrar en el capítulo 7 es acerca de la sanidad de un sordo tartamudo. ¿Por qué aparecerá esta historia en esta última parte del capítulo 7? Hermanos, no es una coincidencia que estas historias estén ordenadas de esta manera. Hay una razón por la cual Marcos narra y escribe esta historia en este punto, a la última parte del capítulo 7. ¿A quién está presentando como el sordo? ¿A quién está presentando como el tartamudo? Y es muy importante entender esta parte para poder relacionar con la manera que Jesús actúa para la sanidad de este sordo. Continuamos leyendo. Verso 31. Y volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Que le ponga la mano encima para una sanidad era algo muy común que sucedía en aquel momento. También cuando traían a los niños a Jesús para que lo bendijera y para que pusiera la mano sobre sus cabezas, que impusiera la mano, era una costumbre muy común porque ellos pensaban que la bendición fluía de esta manera. Verso 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó la lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Vemos a Jesús viendo a este hombre que físicamente estaba minusválido, era sordo, era tartamudo, pero Jesús ve a este hombre para sanarlo, levanta sus ojos al cielo, gime y le dice Éfata, y de esta manera lo cura. Presten atención porque Jesús gime al ver a este hombre cuando va a sanar, porque esta historia muy similar va a suceder más adelante. Verso 35, al momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaban. Hermanos, yo lo dije en la primera clase, cuando nos estábamos reuniendo de manera presencial, que una de las características de este libro de Marcos, de este Evangelio de Marcos, a diferencia de otros evangelios, cada vez que Jesús realiza un milagro, en muchos casos no permite que se divulgue este acto. Y habíamos mencionado razones, y una razón fuerte, una razón importante es que no quería que se divulgara a un Jesús diferente al cual la Biblia quiere enseñarnos. Muchas veces nosotros como iglesia, como cristianos, actuamos de la misma manera. Dios puede permitirnos situaciones, Dios puede permitirnos milagros, diferentes experiencias, pero no siempre es correcto que vayamos divulgando esa historia porque muchas veces divulgamos un Jesús
muy particular. Y eso, en lugar de beneficiar a que las personas conozcan a un verdadero Jesús, al Jesús de la Biblia, impide que Jesús siga obrando en esas regiones. Solo lo menciono para que reflexionemos un poco acerca de nuestra vida actual en relación a lo que estamos leyendo en el Evangelio de Marcos. Verso 37 dice, y con esto termina el capítulo 7, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Una característica que podemos ver aquí es que ellos se maravillaban, se asombraban, no estaban glorificando a Dios, pero es interesante ver cuál es la expresión que ellos utilizan, que Marcos narra, que Marcos describe junto al asombro de ellos. Otra vez el verso 37, ahí por la mitad, dice, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esto tiene relación con el capítulo 35, versos 5 y 6 de Isaías. Y esto, si nosotros vemos el contexto de Isaías y lo relacionamos un poco con el Evangelio de Marcos, en este lugar, en el contexto de este capítulo 7, está declarando que el plan de la salvación y el cumplimiento de esta buena nueva también ha llegado al pueblo gentil. ¿Con esto qué significa? Que Jesús estaba dando la entrada a que los gentiles pudiesen entender, para que nosotros también podamos entender, leyendo este texto, que la salvación de Jesús estaba llegando al pueblo gentil. Y es por eso que cuando iniciamos el capítulo 8, no es de extrañar que nos encontremos con la historia de la alimentación de 4,000. ¿Recuerdan cuando leímos el capítulo 6 y hablamos acerca de la alimentación de 5,000? Esta alimentación tenía relación con ¿qué? ¿Cuál era la enseñanza que quería transmitir esta alimentación? Esta alimentación no era solamente para saciar el hambre físico que este pueblo traía, sino que a través de esta alimentación quería que el pueblo, la multitud y los discípulos entendiesen cuál es la fiesta celestial, la fiesta mesiánica que Jesús venía a traer a esta tierra a través de su ministerio. Entonces, si nosotros, habiendo visto que en el último versículo de capítulo 7 Jesús está anunciando a través de la boca de estos gentiles el cumplimiento de Isaías capítulo 35, que habla de que el mensaje de la buena nueva, que la salvación está llegando al pueblo gentil, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos esperar? Una imagen en la cual nos ilustre nuevamente la fiesta mesiánica. Entonces resumimos una vez más esta última historia que hemos leído en el capítulo 7 acerca de la sanidad de este sordo tartamudo. Mencionamos que la intención de Marcos al escribir esta historia en este lugar es para señalar quiénes realmente eran los sordos, quienes estaban escuchando el mensaje, pero no podían entender. No solamente era la multitud, no solamente eran las personas que estaban fuera de Jesús, porque recuerdan en el capítulo 4 se mencionó de esa diferencia de quienes estaban en Jesús y quienes estaban fuera de Jesús. Los que tenían oído para oír y entendían, y los que no tenían oídos para oír, entonces oían pero no entendían. Pero aún los discípulos, quienes se suponen que estaban en Jesús, seguían sin entender. A través de esta sanidad, entonces, del sordo tartamudo, lo que se está enfatizando es que ellos seguían siendo sordos porque estaban oyendo y no entendían, y entonces la necesidad de que Jesús obre en la vida de ellos para abrir los oídos para que realmente entiendan cuál es el propósito de Jesús, cuál es el mensaje de Jesús. Y por otro lado, leímos en el último versículo, el versículo 37, donde se utiliza esta proclamación de estas personas que están viendo este hecho, y que dice, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, en relación a Isaías 35. No lo vamos a tocar en detalle, pero si ustedes buscan la palabra tartamudo, es solamente en esta parte de Marcos que se utiliza esta palabra. No se utiliza en otro lado
en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, o casualidad, aparece esta palabra en Isaías 35. O sea, en otras palabras, tenemos que relacionar, Marcos está haciendo el trabajo de relacionar estas dos historias para anunciar que la buena nueva de la salvación a través de Jesucristo ahora se estaba expandiendo de manera oficial hacia los gentiles. Y es por eso que si nosotros iniciamos el capítulo 8, podemos encontrar la historia de la alimentación de 4,000. En el capítulo 6, nosotros vimos la alimentación de los 5,000. Y esto no solamente era para saciar la necesidad física, el hambre físico que ellos traían, sino que a través de esa circunstancia, a través de esta situación, Jesús se quería presentar como el maná, como el pan espiritual. Y fíjense que ese mensaje continúa, el tema del pan en la alimentación de 5,000, el tema del pan con la mujer sirofenicia, y otra vez, ahora en el capítulo 8, aparece la historia de la alimentación de 4,000. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la semejanza que hay entre esta alimentación de 4,000 y alimentación de 5,000? No lo voy a detallar ahora porque esto va a ser tarea para los alumnos de la escuela bíblica. Yo les voy a enviar cuando termine de subir este video a YouTube por medio de mensajería cuál va a ser la tarea que van a tener que entregar para la semana que viene. Entonces, vamos a dar una lectura rápida del verso 1 al verso 10 del capítulo 8, donde nos habla de esta historia de la alimentación de 4,000. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a los discípulos y le dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No era una situación nueva, no era una circunstancia nueva. Los discípulos ya habían experimentado esta situación. Verso 3. Y si los enviare en ayuna a sus casas, os desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Hermanos, queda como tarea, entonces no voy a mencionar mucho, pero fíjense en cuál es la reacción de los discípulos ante esta petición de Jesús. La misma reacción que nosotros podemos ver en el capítulo 6. ¿Recuerdan el capítulo 6 cuando Jesús hizo esta pregunta acerca de cómo se va a alimentar? Ellos decían que 200 denarios no iban a ser suficientes y no habían cómo dónde buscar el pan necesario. En esta ocasión están actuando de la misma manera. Verso 5. Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos. Aquí no está mencionando cuántos peces tienen. Tiene unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y saciaron y se recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Presten atención, una de las diferencias que también lo pueden ustedes poner en el trabajo es que en el capítulo 6 se utiliza la expresión cestas y aquí en el verso 8 canastas. Culturalmente las cestas eran utilizadas más para el pueblo judío y las canastas de una manera más general. Yo creo que con esto estoy dando mucha pista. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. En el verso 10 también vemos una reacción muy similar a que Jesús toma con los discípulos después del milagro de la alimentación de 5,000 en el capítulo 6. Ellos se apartan de ese lugar. En el capítulo 6, Jesús manda a los discípulos primero y luego Jesús se acerca a ellos y en este caso juntos parten en una barca. Si continuamos leyendo el verso 11 de este capítulo 8, también vemos una historia muy similar a la cual sucede en el capítulo 6, cuando ellos partieron
de ese lugar, los fariseos vinieron a buscar a Jesús. En esta ocasión también, en el capítulo 8, verso 11, también la Biblia nos menciona que los fariseos se acercan a Jesús a discutir. Vean el verso 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Vemos aquí que los fariseos se acercan y la razón era clara, era para pedir señales. La palabra que aquí se traduce como señal es la palabra griega semeion. La palabra semeion, así como en el español lo conocemos, es señal. Una señal es para marcar algo. No el objeto en sí, sino para marcar algo, para demostrar cómo lo que funciona una señalización. Si los fariseos hubieran pedido solamente las señales para realmente comprobar que Jesús era quien decía ser, tal vez no estaba tan mal, ¿no? Porque una señal es para una prueba, como demostrar, aunque Jesús ya estuvo trabajando a través de diferentes milagros para enseñar quién era Jesús. La intención de los fariseos era otra, porque el versículo 11 termina diciendo para tentarle. O sea, estaban queriendo ver algo diferente, quizás como se manifestaban los profetas en el Antiguo Testamento para demostrar que ellos eran profetas de Dios. Ahora los fariseos estaban pidiendo estas mismas señales, unas señales que vienen del cielo. Dice, pidiéndole señal del cielo, pero la razón fundamental, la intención que había en su corazón era para tentar a Jesús. A través de esta historia vemos que una gran diferencia entre las personas que habían participado en la abundancia de la alimentación con los que ahora se están presentando, los que no estuvieron en ese lugar. Pero también hay una semejanza con los discípulos, y es que los discípulos no habían entendido, aún habiendo participado en esa celebración mesiánica, y los fariseos también seguían sin entender cuál es el propósito de Dios. Seguimos leyendo el verso 12. Dice la palabra, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. ¿Se acuerdan cuando había gemido Jesús con anterioridad? Porque aquí en el verso 12 dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? ¿Recuerdan cuando había gemido Jesús en una historia anterior? Exactamente, cuando Jesús sana al sordo tartamudo. Si Jesús en esa ocasión estaba gimiendo, viendo esa debilidad, esa incapacidad física, ahora Jesús está gimiendo, viendo esta incapacidad espiritual que los fariseos traían. Un punto importante que podemos encontrar en estos versículos es acerca de la respuesta de Jesús, porque dice en el verso 12, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación. La respuesta a los fariseos quienes estaban pidiendo la señal es que no se va a dar lo que ellos estaban solicitando. Pero no solamente el problema era de los fariseos, sino está hablando de esta generación. O sea, no solamente eran los fariseos, sino habían gente de Galilea, ya sea gentil, judío, que habiendo escuchado el mensaje de Jesús, preferían rechazar, preferían no reaccionar ante este llamado. A estas personas Jesús no le va a mostrar más señales. Habiendo hecho esta afirmación, vemos en el verso 13 que otra vez hay movimiento, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. No menciona exactamente dónde fue. A través de este alejamiento de Jesús, cuando Jesús se aparta de este lugar de los fariseos, quienes venían a pedir señales, ya nunca más va a tener una relación con estos fariseos hasta el último momento. Desde ahora Jesús se va a enfocar más en los discípulos en sí que en la multitud y los fariseos que venían a oprimirle. En los siguientes versos, del verso 14 en adelante, el 14 al 21, nosotros podemos encontrar la historia donde el tema central es acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes.
Pero es una historia muy triste en el sentido de que a través de ese párrafo, a través de esta sección, vemos cómo los discípulos seguían sin entender lo que Jesús estaba pretendiendo enseñar. Vamos a leer la palabra. Verso 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Continúa el tema del pan. Verso 15. Y él le mandó, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de los Herodes. En el verso 14 menciona acerca de la circunstancia que ellos estaban viviendo, la realidad que ellos estaban viviendo. Ellos se subieron a la barca, pero se olvidaron de traer pan. Y que lo único que tenían con ellos era un solo pan. Jesús en esa situación, parece algo un poco que no coordina, pero le dice que se tiene que cuidar de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y uno se pregunta, ¿no han experimentado ellos la alimentación de 5,000 con 5 panes y 2 peces? ¿No han experimentado, no acababan de experimentar la alimentación de 4,000 con 7 panes y unos pececillos? Y ellos, al no traer pan y escuchar a Jesús mencionar acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes, lo primero que se les ocurre es relacionar con las cosas materiales que ellos estaban teniendo. Estas historias nos afirman y nos revelan, nos demuestran el poco entendimiento que tenían estos discípulos que han estado acompañando a Jesús. Verso 17. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no traéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Hermanos, son palabras que Jesús está dirigiendo a los discípulos, que desde el capítulo 4 vimos que estos discípulos no eran los que estaban afuera. Hacemos un paréntesis. ¿Recuerdan en la última parte del capítulo 3, cuando Jesús estaba en una casa, viene María, los hermanos de Jesús y las hermanas, vienen a ver si realmente Jesús estaba loco? Los que estaban alrededor de Jesús le dicen, tu madre, tus hermanos te buscan. Y Jesús le dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios, los que están en este lugar escuchando la palabra. Y marca a los discípulos como aquellas personas que están en Jesús. No es del grupo que está fuera, sino del grupo que está dentro. Pero sin embargo, vemos a través del capítulo 4, a través del capítulo 6, que aunque ellos estaban dentro de ese grupo, seguían sin entender lo que Jesús quería transmitir. Ahora llegando al capítulo 8, en el cierre de este primer libro del Evangelio de Marcos, es muy importante notar este punto que Jesús está diciendo, porque esto nos va a dar una entrada, es un gancho para poder entender el segundo libro del Evangelio de Marcos. Mira lo que dice nuevamente en el versículo 17. Entendiéndolo Jesús, ¿qué estaba entendiendo? Esa discusión que tenían los discípulos diciendo, Jesús está diciendo estas palabras porque no trajimos pan. Jesús le dice, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Sería bueno, ¿no?, leer el versículo 52 del capítulo 6, el verso 18 del capítulo 7. Y es triste esta realidad que los discípulos están demostrando. Estas expresiones que vemos en el versículo 17 son expresiones que en el Antiguo Testamento los profetas utilizaban contra el pueblo de Israel cuando este pueblo de Israel no entendía el llamado de Dios, no vivían según el llamado de Dios. Y esto podemos ver Isaías 6, verso 9, Jeremías 5, verso 21, Ezequiel 12, verso 2. Esta es la última enseñanza que podemos encontrar en este primer libro de Marcos. Y esta enseñanza culmina revelando a los discípulos sin un entendimiento del mensaje de Jesús. En Mateo y Lucas mencionan que esta levadura es la enseñanza de los fariseos, la hipocresía de los fariseos, pero en Marcos no da una explicación acerca de este tema.
El énfasis yo creo que aquí está en que los discípulos seguían sin entender. Continuamos un poco leyendo el verso 18. Teniendo los ojos y no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. O sea, el problema que ellos tenían no era que no recordaban la historia que ellos habían vivido. Ellos sí lo recordaban. ¿Dónde está el problema? No entendían la razón. No entendían el mensaje. Continuamos. Verso 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Ellos eran conscientes de esas 2 historias, pero sin embargo seguían sin entender y ellos todavía estaban sordos, estaban ciegos. Y esto nos sucede cuando también a nosotros entendemos la Biblia, o sea, escuchamos la Biblia, estudiamos la Biblia, pero no entendemos el verdadero mensaje, sino solamente leemos la Biblia por leer. Y llegamos a un punto que pensamos que estamos haciendo lo correcto cuando en realidad no estamos haciendo lo correcto. Ahora que está de moda las redes sociales, a veces yo también me pongo a ver los posts que suben mis amigos de Facebook y a veces veo también memes y ilustraciones que nos hace pensar mucho. Aquí le comparto una imagen y aquí otro y vamos a ver que realmente muchas veces hacemos las cosas y no entendemos ni siquiera por qué lo estamos haciendo. Esta era la situación de los discípulos. Vamos a regresar al capítulo 8. Verso 21. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Si nosotros tuviéramos que hacer un estudio un poquito más detallado de esta parte, a mí este versículo 21 me trae un poquito de consuelo en el sentido de que esta palabra aún nos da la esperanza de que los discípulos estaban en un proceso. En el verso 22 inicia la última historia de este primer libro de Marcos, del primer libro de Marcos. Y estuvimos viendo a través de los capítulos que habla de 2 grupos diferentes. Un grupo que está fuera y otro grupo que está adentro. Se supone que el grupo que está afuera, el misterio de Dios es revelado, pero ellos lo rechazan, no lo entienden. Y los que están adentro, ese misterio es revelado. Y entre ellos están los discípulos. Y es por eso que Jesús aparta a ellos para darles las enseñanzas, las explicaciones. Pero ellos siguen sin entender. Entonces, si tuviéramos que hablar de las diferencias con lo que están afuera y con lo que están adentro, no sabemos qué diferencia hay. ¿Por qué? Los de afuera no entendían y los de adentro tampoco entendían. ¿Dónde está la gran diferencia? ¿Por qué digo que el verso que hemos leído, el verso 21, da una esperanza? Es porque dice, ¿cómo aún no entendéis? La gente que está afuera ya no entienden y punto. Están afuera. Pero estos discípulos que estaban adentro estaban en un proceso de entendimiento y a pesar de que habían visto y habían experimentado diferentes milagros, diferentes situaciones, diferentes enseñanzas de Jesús, habían oído explicaciones de las parábolas de Jesús, pero ellos seguían sin entender de una manera plena. Estaban creciendo y Jesús le dice, ¿aún no entienden? ¿Aún no entienden? Y con esto tenemos que relacionar este último milagro que aparece para cerrar el libro de Marcos, este primer libro. Dice en el verso 22, y luego vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Verso 23, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea, o sea, otra vez lo apartan. Vemos que cada vez está apartándose más con los discípulos solamente y cuando realiza un milagro se aparta, también como había sucedido con la mujer Sirofenicia. Volviendo al 23, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, o sea, el ciego, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos.
Es algo un poco extraño en comparación a los milagros anteriores. ¿Por qué? Recuerdan que los milagros, ya sea de sanidad o echar fuera demonios, en los capítulos anteriores, en las historias anteriores, una característica de Marcos es enseguida, inmediatamente. O sea, Jesús hablaba y era sanado. Jesús hablaba y era echado fuera los demonios. Pero en esta sanidad del ciego del capítulo 8 es un poco extraño en el sentido de que esta sanidad completa se logra en 2 pasos. Y uno se puede preguntar, ¿por qué en 2 pasos? Si nosotros estamos viendo el contexto y si estamos continuando la historia que está transcurriendo en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora llega hasta el 8 y en la enseñanza que podemos encontrar en medio de ellas, lo que está tratando de Jesús enseñarnos a través de esta sanidad del ciego es el propósito a la cual quiere llegar con los discípulos. Otra vez, los discípulos habían recibido la palabra de Dios. Ellos ya no eran gente de afuera, ellos pertenecían adentro. Sin embargo, ellos no estaban logrando ver de una manera plena esta enseñanza, el mensaje que Jesús venía a traer. Y es entonces Jesús necesita volver a trabajar, continuar trabajando ello para que la vista de ellos para ver el reino de Dios sea aún más clara, sea perfeccionado. Y es por eso que esta historia de la sanidad del ciego en 2 etapas va a ser un gancho entre el primer libro y el segundo libro. Y en el segundo libro, y es por eso que vamos a descubrir a este Jesús volviendo a capacitar a los discípulos para que ellos, ahora que están viendo a las personas como árboles que se mueven, tienen que llegar a ver a las personas de una manera más clara. Ellos, como discípulos, ahora estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo de una manera muy parcial, poco y nada. Pero sin embargo, a través de esta continuidad de la enseñanza de Jesús, ellos tienen que ver el reino presente de Jesús, el reino presente de Dios de una manera más clara. Y este milagro, en relación con la sanidad del sordo tartamudo, está declarando la situación actual de estos discípulos, de estos seguidores de Jesús. Ellos oían, pero no entendían. Ellos veían, pero no veían. Pero Jesús no va a rendirse con ello. Va a seguir trabajando para que sus ojos sean abiertos y sus oídos sean abiertos. Leemos el último versículo. Dice en el verso 26, y envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. De esta manera termina el primer libro del Evangelio de Marcos. La semana siguiente vamos a continuar desde el verso 27, que comienza con la historia famosa de la confesión de Pedro. Entonces, seguramente ya ustedes han escuchado todas estas diferentes historias de la sanidad de los ciegos, de la sanidad de la hija de la mujer griega sirofenicia, de la mujer del flujo de sangre, de la confesión de Pedro, del enviado de los discípulos. Seguramente ya conocían estas historias. Ahora es muy importante que aprendamos a ordenar y entender por qué Marcos lo ordena de esta manera. Es la primera vez que nosotros intentamos hacer esto en línea, en grabación. A mí personalmente me cuesta mucho poder transmitir de esta manera. Anhelo que podamos pronto volver a encontrarnos personalmente para que esto sea un poquito más dinámico. Cualquier duda que haya surgido en estas historias que hemos leído de capítulo 7 y 8, nos pueden escribir por correo, por el mensajería WhatsApp, para que juntos vayamos creciendo también en la comprensión de la palabra y de esta manera podamos vivir fortalecidos y desafiados con este mensaje de salvación. Hasta la semana que viene y que Dios le bendiga.